por S. Supongamos que el escalón es E sobre S. Y lo quiero descomponer en un factor que va a ser S más 1 sobre tau, que vamos a poner el 1 sobre tau acá, tau, A más B sobre S. ¿Cómo hacía para que esta suma sea igual que esto? Entonces, cuando factorizo, me va a quedar tau por S cuadrado más 1 sobre tau por S. ¿Está bien? Que es lo mismo. No, sí, está bien. Si hago esta distributiva acá, me queda lo mismo. Tau por S cuadrado más S. Y arriba, ¿qué voy a tener? A por S más B por, bueno, es tau por S más 1, en definitivo. ¿Sí? Como eso tiene que ser igual a K por E en el numerador, esto tiene que ser K por E, y el denominador ya lo tengo igual. Quiere decir que A por S más tau por B por S más B tiene que ser igual a K por E. Entonces, los dos términos que dependen de S, que es A más tau por B por S, por S es igual a 0 y B es igual a K por E. ¿Sí? Sí, al factorizar y volver después a hacer la suma de los dos términos, el numerador este tiene que ser igual que este numerador. Como esto no tiene S, de esta distributiva, todos los términos que tenían S deben ser 0 y el término independiente tiene que ser K por E. Entonces de acá, A es igual a menos tau por B. Entonces va a ser igual a menos tau por K por E. ¿Está bien? Entonces, si yo reemplazo A por menos tau por K por E sobre tau por S más 1 sobre tau más B, que es K por E sobre S, tau y tau se tienen que cancelar. ¿Y qué me queda como antitransformada de este término? La constante, que es K por E. ¿Y cuál es la antitransformada de S más una constante? E elevado a la menos esta constante por T, menos T sobre tau, más K por E. ¿Y cuál es la antitransformada de 1 sobre S? 1, porque es el escalón. Entonces, ¿cuál es la solución esta? K por E por 1, voy a poner primero el término positivo, acá era menos E a la menos T sobre tau. Por eso se te cancela la T, el tau, perdón, porque después el A dependía del tau. Entonces, cuando antitransformamos esto al escalón, que vamos a decir, más que este pizarrón casi no se ve, la solución es K por E por 1 menos E a la menos T sobre tau. Esta es I de T. Es la salida I cuando la entrada U es un escalón. Entonces, fíjense, yo les voy a graficar algunas funciones de transferencia. La función G, ¿qué característica tiene? Tiene un K igual a 3 y un tau igual a 4. Si le estoy graficando una función, 3 sobre 4 por S más 1. Un modelo de primer orden que tiene un K igual a 3 y un tau igual a 4.
Cuando yo grafico a esta función de transferencia, la antitransformada para un escalón, fíjense lo que me da. ¿A qué valor tiende la salida? Si yo ya en esa expresión hago t igual a infinito. Acá por e. Como la entrada que yo dibujé era un escalón unitario, la salida se amplificó 3 veces. ¿Cuál es el sentido físico de este K? Es cuánto agranda o achica la salida en el tránsito, después de pasar el transitorio, se va a estabilizar en una amplitud final que es K veces la amplitud de la entrada. Si la entrada tuvo una amplitud de 2, la salida va a llegar a 6. Porque lo que me está diciendo ese K es cuántas veces amplifica o no, porque si el K es 0,5, la va a achicar a la mitad, ¿sí? Pero este K se llama ganancia estática porque tiene ese sentido. Tiene ese sentido de amplificador, de agrandar o achicar según sea el valor de K. Nunca se olviden que si la entrada es unitaria, ese K me da directamente el valor final, pero si la entrada es 2, 4, 10, lo que hace es variar la salida, un múltiplo de esa entrada. Ya vamos a ver el tau. Fíjense, yo ahora voy a graficar lo mismo para una función G y para una función G1 que tiene el mismo K, pero tiene un tau de 10. Es decir, yo voy a graficar otra función que tiene K igual a 3 también, pero un tau de 10. Y fíjense qué pasa. Los dos llegaron al mismo valor final, obviamente porque es el mismo K. Pero una tardó más tiempo en llegar a ese valor estacionario que la otra. ¿De quién dependerá? ¿Cuál será la que tiene un tau de 4 y cuál tendrá un tau de 10? La roja de 10. La roja es de 10 porque la función es una exponencial elevada a menos tau, a menos t sobre 4 o a menos t sobre 10. Y si se fijan, si uno busca en el tiempo t igual a 10, ¿a qué valor llega? Llega a un valor de 1,87 acá. Y si uno busca un tiempo t igual a 4 para esta otra, también tarda el mismo, llega al mismo valor. Esta tardó 4 minutos en llegar a 1,87 y esta tardó 10 minutos en llegar a 1,87. ¿Y de dónde sale eso? Fíjense qué pasa en esta expresión si t es igual a tau. El tiempo t es igual a tau. ¿A 4 o a 10? ¿Cuánto vale e a la menos 1? ¿Y cuánto vale 1 menos e a la menos 1? 0. ¿0 no? No. E a la menos 1 tiene un valor. Sí, era el 0. Sáquenlo con la calculadora, no se convence. Esto después es por definición, pero ahora lo tienen que razonar. 0,37. Esta diferencia es 0,632 de K por E. Como las dos tenían el mismo K y la misma amplitud, este K por E por 0,632 en los dos casos fue 1,68. Los dos fue 1,87. Pero uno tardó un tiempo igual a 10 y el otro tardó un tiempo igual a 4. ¿Lo ven? Entonces el tau, ¿qué me habla? ¿Qué me dice?
El K me dice hasta dónde llega, hasta dónde se va a estabilizar el valor final. Pero el tau es una constante de tiempo, porque habla del tiempo que tarda el valor o la variable de salida en llegar al 63,2% del valor final de K por E. Como las dos tenían un mismo K por E, las dos llegaron, una en un tiempo t igual a 4 y la otra en un tiempo t igual a 10, que es el valor de tau. Profe, nosotros habíamos visto, bueno, que por el polo que tiene la ecuación siempre iba a ser estable. Si tenemos nosotros un valor de tau muy pequeño, ¿no puede llegar a volverse inestable o cualquier valor? No, lo que mirás, te lo voy a poner. Voy a hacer una G3, una G5 por ahí, que tenga 3 también y en vez de 4 tenga 0.4. ¿Sí? Lo que le pasa es que llega rapidísimo. Mientras más chico es tau, más rápido llega al valor final. Pero siempre llega con un transitorio, con esta curva, que es E a la menos t sobre tau. ¿Y por qué yo decía que era estable? Porque yo acá provoqué un cambio escalón. Y esto acá también se estabilizó. Hubo un cambio de un valor de posición, por ejemplo, de la válvula, totalmente cerrada, abierta a la mitad, y el nivel pasó de un valor estacionario a un valor final que depende de este cambio de caudal de entrada. Pero esta exponencial fue una respuesta que terminó acotando en un nuevo valor que va a depender del nuevo estado estacionario. Entonces, como esto es E a la menos t sobre tau, no es un valor inestable que crezca y se dispare. Se va a estabilizar nuevamente en otro valor que es el nuevo estado de equilibrio. ¿Sí? Fíjense qué pasa si tengo dos funciones con el mismo tau, pero distinto K. Sería G y G2. ¿Se dan cuenta la importancia de modelar con una determinada función de transferencia? Fíjense, estas dos respuestas son para un tau 4. Si yo me fijo en un tiempo t igual a 4, este valor, el valor acá de K era 3. Saquen el 63,2% de 3. Les debe dar 1,88, 89, ¿sí? Y acá saquen el 63,2% de 9. 5,69, ¿ven? En el mismo tiempo t igual a tau, este llegó al 63,2% de su valor K por E. Y este llegó al 63,2% de su valor K por E. Ojo que ahí al cambiar K, el K por E es otro. Pero ambas, en un tiempo t igual a tau, llegan al 63,2% del valor final. Y no es otra cosa que la respuesta K por E por 1 menos E a la menos t sobre tau. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una función de transferencia con un K muy grande, fíjense que a las dos le hice el mismo escalón. Y sin embargo una amplificó la salida muchísimo más que la otra. ¿Cuál amplificó más? La que tenía un K más grande. Si yo comparo respuestas diferentes en función de constantes tau diferentes, va a pasar la de recién. Las dos van a llegar al mismo valor final
pero una va a tardar más en responder que la otra. Entonces le estoy provocando a las dos el mismo cambio escalón y no responden igual. Eso me va a llevar después a pensar cómo mi controlador debe controlar a este proceso que tiene un K de 9 o a un proceso que tiene un K de 3. Y cómo debe controlar con un tau chiquitito o con un tau grande. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y rápidamente. O sea, profe, que el tau nos va a también definir qué tan brusco va a ser ese cambio. Qué tan, claro, si lo vamos a hacer mientras más... mayor es tau, más lentamente llega al Ya mismo valor final. Mientras más chico es tau, más rápido llega. O sea, el tau es inversamente proporcional a la velocidad de respuesta del proceso. Pero esa es la importancia de llevarlo a esta forma. Que uno después puede comparar las respuestas en su amplificación o no y en la velocidad de crecimiento de la respuesta. Y fíjense qué pasa si yo tengo la misma antitransformada, pero a una rampa. Pero a una rampa. Acá hay otra cosita que no es una trampa, pero hay que tener cuidado. Cuando uno antitransforma y hay raíces repetidas, fíjense que es mítico ripio, cuando ustedes estudian la antitransformada, les dice que hay 3 casos particulares, digamos. Raíces diferentes, que son todos los métodos que hemos usado hasta ahora, raíces complejas conjugadas y raíces repetidas. Cuando hay raíces repetidas, como acá, porque la rampa, que es una función en el tiempo t, su transformada de Laplace, si la buscan en la tabla, es una pendiente, una constante sobre ese cuadrado. Eso les está generando 2 raíces repetidas igual a 0. La forma de factorizar eso, tengan cuidado, porque tienen que generar 2 términos al tener 2 raíces. ¿Cómo se factorizan? Una como s al cuadrado y la otra como s a la 1. Entonces, al hacer la antitransformada, tienen que tener cuidado con eso. Pero ¿qué es lo que a mí me importa? Que al antitransformar voy a tener un término que depende de s más 1 sobre tau, igual que allá. ¿Sí? Voy a tener un término que depende de s y un término que depende de s cuadrado. Cuando yo antitransforme estos 3, me va a quedar un término que depende de e a la menos t sobre tau, es justamente la raíz de acá. Un término constante y un término que depende del tiempo. ¿Cómo es la salida? Está acá arriba. A una determinada rampa, si la pendiente es 1, tiene un transitorio exponencial y después una rampa desplazada un tiempo tau. Ojo que si esto no es 1, la pendiente termina cambiando en función de k. K por n me va a generar, después de pasar esta función exponencial, una rampa que va a tener una pendiente que puede cambiar según k. Entonces, ¿qué caracteriza a cualquier sistema de primer orden, en definitiva, en su respuesta? Lo voy a sacar. Si la entrada es un escalón, la salida tiene una primera parte de la respuesta e a la menos t sobre tau y después un escalón igual que la entrada. Si la entrada es una rampa, la respuesta tiene un transitorio e a la menos t sobre tau y después una rampa que podrá tener una pendiente que depende de k. Pero lo que caracteriza a toda solución
o a cualquier entrada a una función de primer orden, es que esto se acomoda siguiendo una función e a la menos p sobre tau. Es este término que siempre aparece. ¿Y por qué siempre aparece? Porque no importa cuál es la entrada, siempre voy a tener un factor que es la raíz de tau por s más 1. Voy a tener siempre una raíz del factor s más 1 sobre tau. ¿Qué pasará si tengo una entrada senoidal? Bueno, acá tengo una entrada de impulso en donde la entrada U, ¿cómo es cuando es un impulso? 1. Entonces se produce el impulso y después tiene un decrecimiento e a la menos t sobre tau. Si yo tuviera una entrada senoidal, voy a tener un factor que es este multiplicado por k sobre s cuadrado más omega cuadrado. Siempre voy a tener un término que me va a generar un factor que siempre es e a la menos t sobre tau. Por eso es que la velocidad de respuesta siempre la da tau, porque es el término que en definitiva inició la respuesta. Siempre decimos que cualquier respuesta tiene una solución homogénea y una solución particular. ¿Cuál es la solución particular? La que es función de la entrada. Acá la entrada se estabilizó, la salida finalmente se estabilizó. Acá la entrada sigue aumentando, la salida sigue aumentando. En el impulso la entrada desapareció, la salida va a decrecer exponencialmente hasta que desaparezca. Siempre hay una solución homogénea que depende de e a la menos t sobre tau y una solución particular que va a depender de la transformada de Laplace de u de s. ¿Me siguen? ¿Ven la importancia de modelar? Porque no importa después, ahora no nos importaría si mi función esta era este ejemplo o era este. Yo sé que los dos tuvieron el mismo modelo, a los dos cuando los perturbe con un escalón van a responder con esa forma. ¿Qué dependerá? Dependerá de k y de tau, numéricamente cuánto tarde o cuánto amplifique, pero la forma de la respuesta es la misma. ¿Me entienden? Y antes del recreo una cosita más. ¿Qué pasa si mi función de transferencia fue esta? Que no tenía el más 1. Cuando a esta función que no tiene el más 1 le aplique un escalón, ¿qué me va a quedar? Ahora mi función de transferencia, que es pp por uso de u, va a ser, supongamos, k sobre tau por s, que es mi función, por una entrada escalón. Esto es una constante y la antitransformada de esto es la antitransformada de 1 sobre s cuadrado, es una rampa. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a este? Va a ser inestable, porque aunque yo perturbé mi entrada en forma de escalón, la salida hace esto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Al aumentar el caudal que entra, pero el caudal que sale sigue siendo lo mismo, y siempre entra más de lo que sale, el nivel sube, sube, sube hasta que se rebasa. O sea, ven que esta respuesta es coherente con el modelo, con lo que pasa. En el otro, ¿qué pasaba? Este término lo iba amortiguando, porque cuando entraba más caudal, el nivel subía.
pero también a medida que subía, salía más. Por eso llega un momento en que se estabiliza y que esta respuesta, en definitiva, se termina volviendo constante. Que no pasa en este otro, porque ahora queda una diferencia constante entre lo que entra y lo que sale. ¿Sí? Bueno, salgan al recreo y